Bueno, pues ayer platicábamos sobre este tema en el cual ya el INE había definido que el presidente, en pocas palabras, sacara las manos del proceso electoral, que se abstuviera de decir voten por tal o no voten por tal, y también de referirse a cualquiera de los personajes que están pues en medio de este proceso, que no es propiamente una contienda electoral, pero de cierta forma sí lo es. Y esta notificación del INE, que no pudo suceder porque pues la Consejería Jurídica se fue de vacaciones, convenientemente de aquí a fin de mes, y entonces tendría que ser a través de la Consejería Jurídica que se le notificara, pero ya se le notificó finalmente, y nos acompaña en la línea la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pamela, qué gusto saludarla y saludar a toda la audiencia. Igualmente, de forma lo más comprensible posible, ¿cuáles son estas limitaciones del presidente y si ya se da por notificado ya a partir de cuándo no puede violarlas? A ver, es una obligación constitucional, Pamela, que hemos seguido reiterando, no ahorita, sino en varias resoluciones de la Comisión de Quejas, pero también ya del Tribunal. ¿De qué se trata? El artículo 134 de la Constitución le impone dos deberes a todos los servidores públicos del país de cualquier nivel de gobierno, federal, estatal o municipal. Y esto es aplicar los recursos que les son otorgados con imparcialidad, esto es solo para lo que se les dan, y evidentemente sin ningún tipo de apoyo para cuestiones electorales. Y la segunda es el que no puedan inmiscuirse en cuestiones electorales. Es el principio de neutralidad. Los gobiernos no pueden inmiscuirse ni a favor ni en contra de ninguna fuerza electoral, ninguna fuerza política, justo para cubrir el principio de equidad en la contienda electoral. La Constitución es clara también en la exposición de motivos de esta reforma que la libertad de expresión de las y los servidores públicos debe ceder frente al principio de equidad, porque este principio de neutralidad arropa a la equidad en la contienda electoral para que los gobiernos no se inmiscuyan en cuestiones electorales. Esto dice la Constitución, esto dice la ley. ¿Qué es lo que hacemos las autoridades electorales? Analizar el caso de este medio de comunicación de todas las mañanas, el matutino, en el que el presidente participa en un modelo híbrido. Dan información, pero también participan los medios de comunicación a través de preguntas. Y lo que se ha dicho en el análisis del derecho y de casos particulares es que ese deber no debe de sucumbir, que el presidente de la República en este proceso de información ciudadano debe de ser cuidadoso, tiene el deber de cuidado respecto de las cuestiones de las que se pronuncia y que no debe inmiscuirse en cuestiones electorales. Así está nuestro modelo, hoy es la Constitución y la ley que rige, y en los análisis de los casos que hemos hecho, reciente, pues tiene que ver con manifestaciones que se hicieron. Por una parte presentó la denuncia Xóchitl Gálvez y por la otra el PRD, pero en el análisis que se hicieron pues es que sí tiene manifestaciones, expresiones que están vinculadas con cuestiones electorales, con las fuerzas políticas, con posibles personas que están en procesos políticos y que han manifestado públicamente ser aspirantes o querer ser aspirantes a la presidencia de la República. En esa medida se otorga la medida cautelar y se pide pues al área de comunicación, por un lado, que baje todas estas manifestaciones alojadas en las páginas de gobierno, pues porque probablemente puedan ser ilícitas. Nuestro análisis es preliminar, y por el otro se le ha pedido de forma reiterada al presidente que se abstenga de inmiscuirse en cuestiones electorales porque la Constitución lo prohíbe. Ahora, tengo aquí una duda, porque bueno, esta medida cautelar viene de esto que solicita en parte Xóchitl Gálvez, supongo, pero
el presidente violó algo que, como bien nos estabas diciendo, está contemplado en el artículo 134 constitucional y que además tengo entendido ustedes le dijeron en esa reunión que tuvieron con él en Palacio Nacional, que implica la violación del artículo 134 constitucional y que implicaría, si ahora que se ha dado por notificado, continuara haciendo lo mismo. A ver, por un lado, lo que debemos de tener claro las y los mexicanos es que este artículo constitucional fue reformado para proteger la equidad en la contienda electoral, que solo las fuerzas políticas compitan entre ellas sin ningún factor externo. Nuestro sistema está protegido también desde el gobierno, desde intereses particulares, porque hay prohibiciones muy severas. Así que nosotros solo hacemos un análisis preliminar en el INE, en las medidas cautelares, y esto lo va a resolver ya el Tribunal Electoral, y va a determinar si hay infracción, y si hay esta infracción, entonces pasa al tema procedente de la sanción. Aquí nuestro sistema es incompleto, porque las autoridades electorales no podemos imponer sanciones a los servidores públicos. Se las envían, por ejemplo, como son responsabilidades de servidores públicos, pues a los órganos internos de control, cuando no tienen algún superior jerárquico, porque la ley dice que quien debe sancionarlo, aplicar la sanción, pues es el superior jerárquico. Entonces, en casos, por ejemplo, que tenían que ver con procesos electorales locales, donde también teníamos esta parte del análisis de las mañaneras, que ya se resolvieron en el fondo, se ha determinado que sí se infringió esta principio de neutralidad y se ha dado vista al órgano interno de control, toda vez que el presidente de la República no tiene superior jerárquico. Claro. Entonces, este es el modelo, pero lo importante aquí es, sí es cierto, nosotros cuando fuimos a la reunión con el presidente, hablamos sobre el tema y la necesidad de resguardar el principio de neutralidad en esta forma de comunicación y en todo el actuar de todos los servidores públicos federales de vista al proceso electoral federal. El presidente nos pidió tener claridad, qué sí se puede y qué no se puede, pero nosotros le hemos dado esa claridad en cada una de las resoluciones, ponemos el marco normativo, cómo aplica para diferentes niveles de gobierno y con mayor peso para el presidente de la República por este nivel superior de gobierno. Hemos dado claridad. Hoy ya se notificó justamente a la parte de comunicación social el día de ayer, por eso se bajaron estas partes de la medida cautelar. Y aquí, pues sí, el tema y el llamado es que todos los servidores públicos trabajemos acorde con la Constitución y con la ley, con las reglas y los principios que nos hemos dado como sociedad para resguardar, pues la contienda es de las fuerzas políticas, de los actores políticos. Los gobiernos no deben tener intromisión en ese tema. Sin duda, pues consejera, gracias por la claridad y por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Pamela, a usted por este espacio y a toda la audiencia, y por supuesto siempre quedamos a sus órdenes. Gracias, buenas tardes, la consejera del INE, Claudia Zavala. Nos vamos, se queda Citlali Sáenz, que está en sustitución de Ana Francisca Vega, mañana 4 de la tarde aquí en MBS Noticias. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.